Parece mentira que con lo curiosos que somos todos los dominicanos, conozcamos tan poco sobre la historia de nuestra nación, de nuestra patria, de la tierra que nos vio nacer, crecer y cumplir todos nuestros sueños. Es por esto que un grupo de estudiantes interesados en acabar con ese desconocimiento han traído este hermoso documental. Bienvenidos a La travesía hasta la democracia. El privilegio de ser libre y poder elegir quién te gobierna es algo que muchos creen que tienen, pero que pocos ejercen. La democracia, como concepto básico, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho que éste tiene a elegir y controlar a sus gobernantes. Pero la democracia no se basa en eso. No es como subir un nivel de un juego, que subes y listo. Es más bien como una cuerda floja, que si pierdes el equilibrio, te caes. La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos, sino que es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Con esta frase de Rigoberta Menchú, expresamos tanto lo que nosotros como los líderes de esos gobiernos quisieron en su momento expresar. ¿Quién es Juan Isidro Jiménez? Es una pregunta que de seguro se hacen muchos. Una persona de bajo perfil en la historia dominicana y que puede ser incluso juzgada como irrelevante, pero que a pesar de eso ha marcado una gran base e idea de nuestra patria. Y esta fue el inicio de la democracia. Juan Isidro Jiménez, o Jiménez Pereira, nació en Santo Domingo en 1846 y murió en la misma en 1919. Fue un político dominicano y presidente de la República tras la muerte de Ulises Herró, desde 1899 hasta 1902. Hijo de Manuel Jiménez, expresidente de la República, y de Altagracia Pereira, Juan Isidro Jiménez se radicó a temprana edad en Montecristi, en donde se dedicó al comercio y logró una considerable fortuna. Su casa comercial contaba con sucursales en los principales puertos del país y en algunas ciudades europeas. Se incorporó a la política en 1873, cuando se fue al monte a combatir a Báez. Más tarde, durante el gobierno de Ulises Herró, organizó desde el exilio una incursión que desembarcó por Montecristi en junio de 1898 y que, como era de esperar, fracasó. Sin embargo, el cabecilla salvó la vida y el acontecimiento le confirió el prestigio suficiente para erigirse en líder nacional. Primer gobierno. A la muerte de Gerox, fue elegido presidente de la República, cargo que ocupó en noviembre de 1899. En abril de 1902 fue depuesto por un movimiento encabezado por el vicepresidente Horacio Vásquez. Intentó hacer frente a la enorme deuda pública con sendos acuerdos con los acreedores europeos en 1899 y estadounidenses en 1900 y liberó las exportaciones de tasas impositivas. Las primeras decisiones incluyeron el mantenimiento de la Constitución de 1896, que fija el periodo presidencial en 4 años, y la búsqueda de soluciones al problema financiero. La situación económica era muy grave, pues el gobierno se le recibía unos $600,000 mensuales por concepto de los ingresos de aduana para sus gastos corrientes, suma que no alcanza ni para cubrir sus necesidades más apremiantes. Para tratar de restablecer el control del gobierno sobre la administración financiera, Jiménez suprimió los impuestos de la exportación y decretó la expulsión del personal extranjero que controlaba las aduanas. Negoció directamente con los acreedores europeos y estadounidenses del país. En abril de 1902 fue depuesto por un movimiento encabezado por el vicepresidente Horacio Vásquez. Al año siguiente, a la caída de Vásquez, trató de retomar el gobierno, pero los licistas se adelantaron y Alejandro Bosch y Grill se hizo con el poder. Para entonces se había formado el Partido Jimenista, que en el argot del pueblo se conoció como los Bolos, en contraposición a los Coludos, el partido de su rival Horacio Vásquez. Juan Isidro Jiménez y Horacio Vásquez habían sido electos como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente el 15 de noviembre de 1899. En principio se ofreció la candidatura presidencial a Horacio Vásquez, pero él declinó por considerarse muy joven y favoreció a Jiménez, quien en 1898 encabezó la fracasada expedición del vapor Fanita contra el dictador Ulises Herró.
Su gobierno se caracterizó por el amplio respeto de las libertades ciudadanas, las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación y la agricultura. Fueron objetos de la atención de Horacio Vásquez. Inició nuevas obras de irrigación y de colonización de tierras inexploradas para aumentar la producción agrícola y hacer al país autosuficiente en algunos renglones básicos del consumo diario. Se fortaleció el desarrollo de la agricultura, realizando obras de fomento y de infraestructura. El gobierno de Vásquez se enfocaba en que la única vía de desarrollar la economía era a través del fomento y el desarrollo del sector agrícola como de la industria doméstica. Las ambiciones personales y las intrigas convirtieron el distanciamiento en ruptura, y Horacio Vásquez, opuesto en su intimidad a un levantamiento en armas contra el gobierno, su primo Ramón Cáceres terminó por ceder a las presiones, y por ese entonces el gobernador de Santiago estalló la insurrección del 26 de abril del 1902. En este golpe militar del 1902, Vásquez expulsó al presidente Jiménez y disolvió el Congreso, asumiendo el poder bajo la forma jurídica de presidente provisional, con el apoyo del Partido Nacional y sin nombrar ningún vicepresidente. Caracterizado como inepto y caótico, y sin embargo como el más democrático del periodo, el gobierno de la era de Vásquez estuvo marcado como un severo faccionalismo político y una creciente participación de Estados Unidos en los asuntos dominicanos. Al mismo tiempo, la República experimentó un crecimiento económico y acelerado y el surgimiento de una clase de comerciantes y plantadores. En 1903, ante una situación caótica de la economía y la amenaza de intervención de Estados Unidos, un golpe de Estado derrocó al general Vásquez, quien luego de varias semanas de combate renunció a la presidencia del gobierno provisional en abril de 1903. Su gobierno se consideraba como una prolongación de la ocupación militar norteamericana por su influencia que ejercía los Estados Unidos. Todos los programas de fomento y de obras públicas iniciados en el gobierno militar fueron continuados, ampliados o terminados durante ese nuevo régimen. Se retiró con la ocupación estadounidense de 1916 hasta 1924, donde volvió a ocupar la presidencia de la República luego de la realización de elecciones y con el beneplácito de las tropas de ocupación, que abandonaron la isla. Gobierno de Ramón Cáceres. Medidas políticas, sociales y económicas. Medidas tomadas por el gobierno de Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, con el propósito de fortalecer los controles del Poder Ejecutivo, logró que la Asamblea Constituyente hiciera los cambios siguientes a la Constitución: anular el cargo del vicepresidente, ampliación del periodo presencial a 6 años, se suprimió el Consejo de Ministros, los gobernadores provinciales dejaron de tener el control militar en sus provincias y sus funciones quedaron reducidas al plano civil. Se creó una cuenta especial en el presupuesto denominado Cuenta para Generales a las órdenes del presidente de la República. Se instauró un sistema bicameral con Cámara de Senadores y Diputados. Con estas medidas, Cáceres buscaba mantener el control político y militar del país. Entre las obras públicas realizadas por su gobierno se encuentran: equipar de libros la escuela del país, ampliación del ferrocarril central dominicano hasta Moca, extensión del servicio de telegráfico y telefónico, reconstrucción de los puertos y muelles de mayor importancia, reorganizar los servicios de correo, llevó la educación a las zonas rurales del país, fomentó el establecimiento de granjas experimentales para crear una conciencia técnica sobre la explotación de la agricultura. La Convención Dominico-Americana de 1907, de manera interna y externa, se disgustaron con esa medida, ya que los dominicanos fueron obligados a aceptar la forma como se renegoció la deuda. La Reforma Constitucional de 1908, tanto los militares como muchos políticos se vieron perjudiciados con esa reforma, ya que se buscó limitar sus poderes y se les dejó inactivos en sus funciones. La Ley de Estampilla fue promulgada en 1910 y aumentó de manera significativa la impopularidad del gobierno de Cáceres, puesto que los impuestos a la producción de ron y alcohol en alambiques caseros fueron aumentos.
afectando de esta manera a miles de familias dominicanas que mantenían su sustento con esto. Desde los inicios de su gobierno, Cáceres, al igual que sus antecesores, tuvo que enfrentar grupos que buscaban derrocarlo. Uno de los focos guerrilleros más importantes que se produjo fue el de la Línea Noreste, encabezado por el jimenista Desiderio Arias, quien mantenía el control absoluto de la zona. Una de las tácticas usadas por Cáceres era la de enviar emisarios a los lugares donde los caudillos regionales tenían mayor fuerza, con la instrucción de que se reunieran en un lugar neutral para poder lograr un acuerdo de paz. Esta reunión era una encerrona. Los caudillos opositores allí presentes finalmente eran rodeados por el ejército y eliminados del camino. Durante el mandato de Cáceres se dio mucha importancia a los asuntos militares. Creó un ejército profesional a fin de sustituir a los ejércitos particulares que dirigían diversos caudillos regionales. Junto a ese ejército, reorganizó la Guardia Rural, creada durante el gobierno de Morales, y la convirtió en fuerza policial para todo el país, llamándola Guardia Republicana o también conocida como Guardia de Mon. Para el presidente Cáceres, lo prioritario era pagar la deuda externa. Desde que inició su gobierno, gestionó acuerdos con los Estados Unidos, realizando un plan de ajuste mediante el cual negoció la deuda. Dichas negociaciones culminaron con un nuevo préstamo por la suma de $20 millones. Como contrapartida, se firmó un acuerdo financiero llamado Convención Dominico-Americana, firmado el 7 de febrero de 1907. Esta convención ratificaba el Modus Vivendi de 1905 y sus estipulaciones fueron que el 50% de los ingresos de las aduanas iría a un banco en Nueva York, el 5% para el pago de los empleados y el otro 45% se le entregaría al gobierno dominicano. También promulgó la ley de franquicias agrícolas, en la cual declaraba como prioridad del Estado. Promulgó un decreto exonerando de impuestos de exportación y fabricación al azúcar que se produjera en el país. Además, favoreció a los inversionistas extranjeros, especialmente a los estadounidenses, a los cuales no solo se les exoneraba de pago de impuestos, sino que se le concedían tierras y tenían derecho a importar mano de obra extranjera para abaratar los costos de la producción. Más de 2 millones de tareas de tierra estaban en manos de estadounidenses, italianos, cubanos y españoles, los cuales se destinaban a la industrialización de la caña de azúcar. A pesar de su interés por incentivar los principales renglones productivos, Cáceres encontró fuertes oposiciones entre sectores que se consideraban que esas medidas afectaban sus intereses. Para concluir, me gustaría tomar esta frase de Linay Santana a modo de meditación. Reflexionando y dialogando, el hombre es capaz de desenredar todos los nudos. Las personas no somos seres omnipotentes. Cometemos errores, tropezamos, nos caemos, pero a pesar de todo esto, necesitamos encontrar una manera de levantarnos. Dicen coloquialmente que lo mejor que le puede pasar al ser humano es perderse, ya que esto lo obliga a aventurarse y encontrar con esa persona evolucionada que antes fue.